Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Espacio 8. Hoy hablamos con el señor Sebastián Naveira sobre osteopatía, qué es, sobre qué principios se sostiene, cuál es el paciente ideal y por qué considerarlo como una oportunidad en el camino de la sanación. Así que ahora sí, a sentarse, a relajarse y solo a disfrutar del show. Hola Sebas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Nati? Muy bien, bueno, muy contenta de que estés acá. Así que en primer lugar te doy la bienvenida. Celebro que estemos finalmente cumpliendo el sueño de estar armando esta charla, no solo para nosotros, que lo charlamos siempre, sino para los que están para afuera. Y a su vez de adentrarnos en un tema donde te diría que la ignorancia es total, ¿no? Tu Mm, tema, la ignorancia es total, o casi por total, por lo menos para mí. Así que se me ocurre que tenemos que empezar por el principio. Y la primera pregunta que te tengo que hacer es, ¿qué es la osteopatía? Bueno, en principio es una disciplina o una medicina manual, vamos a decir, es una técnica que va a ir aplicada sobre el cuerpo y se puede tratar todo tipo de sintomatología, digamos. Pero tiene una particularidad que la osteopatía entiende que nos regulamos en una forma global. Entonces, aparece algo que a veces es un poco insólito a primera vista, pues sería algo así como un rastreador, ¿no? Esto que por ahí se escucha a veces que no siempre el síntoma, o sea, lo que nos sucede, lo que nos duele, lo que sentimos, está en el mismo lugar que lo que lo está causando, ¿no? Entonces, hay como en la osteopatía buscamos, por decirlo de alguna forma, encontrar causas más profundas que estén generando esos síntomas. Ahora, cuando vos decís osteopatía, digamos yo desde mi ignorancia casi completa, más allá de la broma, pero es bastante real, se me ocurre que es el trabajo sobre los huesos, pero cuando hablamos de la osteo, ¿estamos hablando solo de los huesos o de estructuras que están por fuera, digamos, o de otras estructuras que puedan pertenecer al tejido conectivo? No lo sé. Es confuso, el nombre es confuso, inclusive el creador Steele no se sabe bien, porque depende de algunos autores, dicen que era por una cuestión, algunos por una cuestión de marketing, otros por una cuestión filosófica, como patos puede ser enfermedad, y la osteo no solo es el hueso, ¿no? Sino está hablando del tejido, está hablando como de patos de sufrimiento, como del sufrimiento que viene de adentro. Sería es un nombre más así orientado a algo filosófico, más que a un tejido en particular. Pues lo cierto es que nosotros podemos trabajar sobre cualquier estructura, sobre una víscera, sobre el órgano, sobre un hueso, sobre un tejido, sobre las fascias, sobre cualquier parte del cuerpo y distintos tipos de sintomatología también. Entonces no es solo si tuviste una lesión en un hueso, ¿no? Que lo que está hablando el nombre de alguna forma es que la cuestión viene de adentro, te dicen, no solo de afuera. Algo adentro permitió que eso suceda o va a permitir que eso se regule, se cure. Entiendo, ¿Mm? o sea, es como una estructura que se daña y en ese daño la consecuencia es que se origina un síntoma a partir de eso, que es seguramente por lo que el paciente te consulte, Claro, ¿no? Ok. exactamente. Em, si yo tuviera que preguntarte, ¿para qué sirve la osteopatía? Mm. ¿Qué dirías? Para curarte, diría. Sí, y puede ser para prevenir también, para regularte mejor, para conocerte, para reconocerte. Hoy considero mucho esto, el reconocimiento. Por ejemplo, hoy atendí a una persona y que le dolía la cintura y muy buen registro de su cuerpo, ¿no? Pues me hacía la demanda de cuando caminaba, que sentía que estaba como desbalanceada y no sé qué. Y bueno, era bastante tensión en su espalda, ¿no? En sus caderas. Y a medida que fuimos ahí trabajando un poquito con las técnicas, se fue relajando un montón y cuando termina la sesión se sienta, siempre es un clásico como, ¿cómo sigo después, no? Cuando entras en un estado muy relajado, me dice, no me di cuenta que tenía tanta tensión, pero la sentí.
O sea que la osteopatía sirve para reconocerte, para sentirte, ¿no? Para volver a tu cuerpo. Me parece interesante este concepto porque muchas veces pensamos mucho las cosas y no Mm, sentimos tanto las cosas. mm, Entonces creo que, no sé si lo entiendo bien, pero entiendo esta disciplina, por lo que vos explicás, como una disciplina que permite trabajar sobre las sensaciones físicas, ¿no es cierto? Tomar el cuerpo como una herramienta de autoconocimiento. Ahora, adentrándonos un poco sobre cuáles son las bases o en dónde es que se fundamenta, y haciendo un poco de énfasis en lo que serían los principios fundamentales de la osteopatía, que vos me los pasaste a mí y yo los anoté, me gustaría que podamos ir charlando uno a uno esos principios y que vos por ahí me puedas explicar un poco más o nos puedas explicar un poco más de qué manera es que funciona cada uno de estos principios y cómo es que esto lleva al ayudar a la persona, ¿no? A adentrarse en el camino de la sanación, que digo, al final, utilicemos la disciplina que utilicemos, siempre la sanación es una decisión de la persona, ¿no? Que por llega. supuesto. Entonces, tomo el primer principio como el cuerpo comunidad. ¿Qué quiere decir el cuerpo comunidad? El cuerpo comunidad es esto de que no hay una parte que está aislada de la otra, que es algo que un poco lo tenemos entendido así. Como me duele la mano, es muy difícil entender que la mano está conectada a todo un sistema, ¿no? Quizás un poco se puede ya pensar, bueno, el sistema nervioso, pero pongámosle que no sabemos nada de esto. ¿No? Pensamos, tenemos un dolor muy puntual en una mano, en una pierna, nos cuesta mucho pensar que esa parte está integrada a todo otro sistema, que es todo nuestro cuerpo. Bueno, entonces, inclusive en medicina, ¿no? Lo vemos bastante en la medicina, o sea, occidental, que vas a un especialista de la rodilla, un especialista de la cadera, un especialista de ta, 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 que está perfecto, ¿no? Porque se aparecen los síntomas y la cuestión ahí. Pero la osteopatía no, entiende que hay un sistema que va a censar todas esas informaciones. Es el sistema nervioso, que está conectado a través de todo nuestro sistema periférico, como toda una red de información, que va a estar también ayudada por todos estos tejidos faciales, que van a permitir también el deslizamiento, ¿no? Y la información, hasta que llegue a esta gran central donde de alguna manera, va a regular o va a encontrar la posibilidad de cambiar y llevarlo hacia un mejor estadio, tengamos, en cualquier parte del cuerpo. Cuando vos hablas de información que circula, ¿no? A través de estos tejidos faciales, bueno, nosotros en medicina, digamos, las fascias las incluimos dentro de un tejido que es el tejido conectivo. Uh -huh. Esto te lo cuento porque me parece muy loco que yo a 41 años, después de toda una estructura y de una formación médica de tanto tiempo, siempre entendí el tejido conectivo como algo rígido, ¿no? Como un tejido más, ¿no? Como uno va poniendo, pues, bueno, el tejido, el sistema nervioso, el tejido conectivo. Hoy es un tejido que conecta, Total. que conecta estructuras, digo, hasta la palabra dice un montón, si uno se queda en la superficialidad de lo que dice la palabra, no termina entendiendo en la profundidad qué es lo que realmente esa palabra significa, ¿no? Tejidos que nos unen. Ahora, cuando vos decís, es esa información que fluye a través de estos tejidos, ¿no? Que puede estar en el hueso, en la fascia, en las articulaciones. ¿Esa información qué es? ¿Es la energía vital? ¿O qué es lo que fluye? Yo creo que sí, que esa información es la potencia vital. En osteopatía hablamos de potencia, ¿no? De campos de potencia, ¿no? Que van sucediendo en el cuerpo, que luego se van armando en estructuras que cumplen funciones, ¿no? Después vamos a hablar de esos principios, ¿no? Cómo es recíproco esto de la función y la estructura, cómo una cosa puede modificar a la otra y llevar. Yo creo que es la propia potencia de vida, el aliento de vida, que fluye a través de nuestro cuerpo, como vos decís, el sistema que conecta, como se nos pudo pasar tanto tiempo por alto. Hoy día hay, como empieza a haber congresos de la fase, yo creo que en tu campo también lo habrás escuchado, como que hay toda una cuestión con seguir investigando este sistema que está muy inervado, o sea, que está muy conectado a los sensores del cuerpo, información, y que conecta todo tipo de cuerpos. O sea, como que toda parte de nuestro cuerpo está en esta unión
con este tejido. Y lo que fluye, sí, es la propia vitalidad, la propia energía, la propia experiencia también diría. Que en algún lugar tiene que ir a unificarse. No, me parece que uno de esos sistemas es el cerebro, el encéfalo, donde va a traducir tanto símbolos como impulsos eléctricos, todo para entender qué está pasando, qué se pide, qué se necesita. Y también va a haber ahí, ¿no?, una regulación, un balanceo de cuánta energía tengo disponible para regular esto que me está pasando. Ujú. Bueno, ahí ya vamos a ir encontrando como distintos estadios, si es una lesión muy grave o no, o puede vivir con eso. Recién hablaba sobre la asociación estrecha que existe entre la estructura y la función, ¿no? Que esto es el segundo principio, ¿no? Ujú. Entiendo, segundo principio de la osteopatía. La estructura gobierna la función. ¿A qué se refiere? Y aparte tiene algo más que no sé si te lo pasé, pero en realidad la estructura gobierna la función y la función gobierna la estructura. Es como recíproco, o sea, una Bidireccional. puede modificar a la otra. Esto de que, bueno, entendemos que sí, el cuerpo es una unidad, o nosotros funcionamos como una unidad, pero sí es cierto que tenemos partes muy distintas. No es lo mismo lo que hace un riñón que lo que hace un pulmón, o lo que hace una mano que lo que hace un pie, o lo que hace la boca. O sea, digamos, cada estructura tiene una función. Pero en realidad él está hablando de, por ejemplo, ciertas funciones como oficios, por ejemplo, ¿no? Una persona que está constantemente sentada en una computadora, ¿no? Y su trabajo es 8 horas frente al monitor y ahí tiqui, tiqui, tiqui. Entonces ya su estructura su función va a ir cambiando su estructura, la va a ir modificando, sus hombros se van hacia adelante, se encorva la espalda, va a respirar de otra manera porque, ¿no?, su caja torácica también va a cambiar. Entonces, tiene más referencia a eso, a que ciertas estructuras del cuerpo, ya sea no la forma quizás, no va a cambiar, pero sí esa relación, esa unión de las distintas partes de la estructura va a ir modificándose por la función que estoy teniendo. Y si yo voy cambiando mi hábito y mi función, algo distinto va a empezar a pasar en mi cuerpo. Que a veces es como algo medio silencioso, como no nos damos cuenta, ¿no? O las isquemias que produce estar tanto tiempo sentado, ¿no? La falta de circulación que a veces hay en el cuerpo. No entendiendo que, bueno, nada, la circulación lo es un poco todo, ¿no? La forma de limpieza del cuerpo y de regulación. Lo pusiste en este ejemplo de la persona que está sentada laburando. Se me ocurre que hoy hay mucha gente en el contexto de la pospandemia y el home office, ¿no? Gente que no sale de la casa y está sentada durante horas, me parece tremendo. Pero al mismo tiempo celebro que por lo menos tengamos hoy el registro. De preguntarte qué es lo que pasa en el contexto emocional, ¿no? Porque digo, eso te pasa cuando estás sentado 8 horas en una silla, pero eso también te pasa, calculo yo, no lo sé, pero digo, en una emoción que por ahí te aqueja, no sé, algo que te haga generar mucha angustia y seguramente también te haga adoptar determinadas posturas en donde quedes, no sé si más encorvado, pero se me ocurre, si hay algo que te duele mucho, esta cuestión de cerrar el pecho, ¿no? Como de, no sé cómo decirlo, como que hay una estructura ahí que se va a modificar a partir de la emoción. ¿Esto sucede realmente así o es algo que intuitivamente se me ocurre por lo que estás diciendo? No lo sé. No, no, yo lo considero que absolutamente. De alguna manera, la emoción es el gusto de nuestras experiencias. Digamos, podemos llegar a una síntesis de que fue una experiencia buena o mala por nuestras emociones, no por cómo las sentimos, por el gusto que nos da. Y también es químico, ¿no? Una emoción es algo que se produce en el cuerpo para que vos lo sientas. Digamos, es como un poco absurdo esto que nos pasa de no tomarlo en cuenta como una información que se puede pensar, ¿no? Como podemos pensar a través de nuestras emociones. Bueno, Galeano decía el sentir pensar, ¿no? Y otro autor también, un psicólogo gestáltico, Andrés Molteni, dice el pensentir, ¿no? Estos inventos, pero de alguna manera es como qué absurdo lo que nos pasa, que no tomamos en cuenta lo que sentimos. Y, y a veces no nos damos cuenta. Por eso digo que la osteopatía ayuda también en el reconocimiento.
Porque como bien vos decís, si el pecho duele, se empieza a generar hasta inclusive, yo a veces lo percibo, ciertos tipos de fibrosis, ¿no? Como de durezas en el esternón, en las costillas y en la columna también, en esos sectores donde están los pulmones, donde está el corazón, y al tocar con ciertos pacientes, si es que hubo un impacto, digamos, una experiencia que llegó con mucha velocidad o con mucha potencia y no se pudo elaborar bien, no se pudo pensar, la persona llora, ¿no? Y se acuerda y vuelve el registro de una experiencia, así, una experiencia fuerte, ¿no? O que llegó tan rápido y no hubo un momento, no hubo un tiempo para sentir esa emoción. Claramente el químico va a ir más lento, ¿no? Que un impacto nervioso. Digamos, si vos te caes al piso, va mucho más rápido que a veces esto, una despedida, una pérdida, donde es algo más. O también puede ser esto, como no vivimos tanto en lo que sentimos, o no lo tomamos tan en cuenta, a veces vivimos más en la creencia del, bueno, tengo que hacer tal cosa, tengo que hacer tal otra. Eso también en el cuerpo es una obligación que se va sintiendo, se va endureciendo el cuerpo con las emociones. Para mí es muy clave el trabajo en cada uno de nosotros en el reconocimiento de lo que sentimos. Un trabajo muy de las disciplinas gestálticas, ¿no? De la psicología, pero en realidad yo considero que todo esto y las mejores disciplinas en realidad son las que mejores observan la experiencia humana. El otro día decía Cerati, lo escuchaba, ¿no? En uno de estos, así como reels que hay por ahí dando vueltas, y el tipo, me acuerdo que le preguntaba a un ingeniero de sonido o a no sé quién, ¿qué caracterizaba un superhéroe? Entonces el tipo le decía, y que sepa manejar las fuerzas naturales, decía, ¿no? Y por eso le puso el nombre Mm. al disco, ¿no? Aquel que domina las fuerzas naturales. Y creo que las mejores disciplinas son las que tienen por lo menos la mejor observación sobre estas cuestiones. Cuestiones que nos pasan, que están pasando y que pueden dar como detectarlo ahí y acompañar y ayudar a eso. Creo que la osteopatía en ese sentido es muy, en mi experiencia es muy noble. Como el trabajo de la escucha, el respeto por el tejido, no pensar a la persona como un corte por tomo. Ujú. Ah, se le lastimó, no, tiene una tensión en el manguito rotador. Bueno, haga este ejercicio, señora. Mueva el brazo así. No, para mí está muy enlazado esto bueno, tu brazo, tu conexión con tu cuerpo, ¿no? Y el trabajo a veces hasta inclusive un poco más suave. eh, Sí, y aparte también entendiéndolo como disciplinas que se pueden integrar, ¿no? Digo, en el contexto de una fractura está muy bien por ahí empezar con un tratamiento por ahí más radical, más traumatológico, porque tiene un sentido para reestructurar de vuelta, ¿no? Hablamos de estructura y función, volver la estructura para devolverle la función, pero no podemos seguir entendiendo esto como si fueran partes aisladas de un todo, o sea, hay que entenderlo por el todo y no por las partes aisladas, pero bueno, en ese trabajo estamos, Tal hacia cual. eso vamos. Y hace un rato decías algo que me parece encantador desde el fundamento, que es que el cuerpo tiene una capacidad para autorregularse y para autosanarse. De los cuatro principios, este por lo menos a mí es con el que yo más resueno, ¿no? ¿De qué se trata esta tecnología interior a través de la cual nosotros podemos sanarnos a nosotros mismos? ¿Cómo es que funciona? Y es una referencia, se puede como mirar desde varios lugares. Un poco es la homeostasis, ¿no? Esta capacidad que tiene nuestro sistema nervioso de sensar todas las informaciones y equilibrarlas constantemente, digamos. Si yo me agacho, mi presión sanguínea va a modificarse, entonces mi sistema también se adapta a eso. Si yo estoy corriendo, también voy a respirar de determinada forma. Pues, constantemente el cuerpo está a la escucha, o si me corto, ¿no? Van las propias células y se fijan a ver si hay algo sucio, entonces limpian la herida y otros cosen la piel, ¿no? Eso lo hace el propio cuerpo, lo hacemos nosotros de alguna manera.
Quizás, como vos decís, a veces es necesario otras ayudas, por ejemplo, pero en general en la salud el cuerpo constantemente se está ayudando, se está autorregulando, se está curando. Quizás lo que pierde es el reconocimiento, ¿no? Como que pierde la conexión. Esto es como este caso que hablaba recién, ¿no? La persona tenía un montón de tensiones por un montón de circunstancias, pero sin embargo, cuando empezamos a trabajar ahí su espalda y empezó a aflojar un poco la tensión, él nuevamente empezó a escuchar el reconocimiento, ¿no? Ah, mira, había tensión acá. O sea, puede volver esta información corporal, nerviosa, ¿sí? O propioceptiva, ¿no? O sea, el propio cuerpo, digo, nosotros podemos ahí reconocernos. Y después el trabajo lo va haciendo naturalmente el sistema, va Perder la conexión curando. es un concepto que me parece fascinante porque un poco habla de cómo integrar el cerebro al cuerpo, ¿no? Total. No sé, como que vos decís, perdés la conexión, es como que el cerebro queda en un lado y de golpe el cuerpo va, parece por un camino distinto y estamos hablando del mismo cuerpo físico, ¿no? Total. Eh, ¿Cómo se trabaja esta asociación? Digo, porque de golpe se me ocurre que el reconocimiento que hace uno, eh, a veces del cuerpo es como un poco tardío. Cuando ya tenés todos los síntomas puestos y dices, ay, ahora sí me duele. ¿Viste? Cuando ya sos el conejo de Duracell y no puedes avanzar. Bueno, ahí cuando ya tenés todo puesto Sí. decís, bueno, ahora me pasa esto. Y tomo registro, porque tomo un registro mental de que nunca me deja de molestar. Sí, total. Ese es como el modelo de operación en el casi 90% de los casos. O sea, la gente que viene a mi consulta no es que, hay de todo, por la osteopatía, al ser una terapia complementaria, tenemos todo tipo de personas, en el sentido de registro de su cuerpo, ¿no? Como por lo general una persona que puede tolerar estar 8 horas sentada sin moverse. He escuchado casos hasta una persona que no iba al baño, pues se olvidaba. O sea, no hacía pis durante 8 o 9 horas. ¿Viste? Por ahí no, pues estoy con un incendio en la oficina y estoy con mucho laburo y qué sé yo. Y no había ni siquiera estaba el registro de que tenía ganas de hacer pis, ¿no? Claramente no estaba tomando agua y un montón de cosas que hacía que, o sea, nuevamente la función va a gobernar la estructura. Bueno, listo, esta persona no se levanta, no mando más la señal, me imagino el cerebro, ¿no? Diciendo, bueno, ya le avisé a esta persona, pero ya no me registra, ok, vamos en esta que está. Entonces, la persona, Hasta que se la dé. hasta que se la ponga, Total, en algún momento se la va a dar. en algún Todos momento, nos la vamos a dar. sí, no hay chance, ¿viste? Sí. O sea, Sabina decía, al final, números rojos en la cuenta del olvido. O sea, llega un momento en donde ya no tenés margen. Y la verdad que es una cagada, porque esto que hablábamos de que el cuerpo posee esas fuerzas de regulación que te ayuda a curarte, que está conectado. El cerebro el cerebro no es que está dentro de la cabeza y no hay ninguna conexión. Para nosotros, hay todas conexiones nerviosas por todas partes de tu cuerpo y el sistema facial también ayuda. Está muy inervado y ayuda a la disociación, al movimiento, o sea, es como si tuviéramos toda una red de, no sé, de alta categoría esperando a que nosotros le demos un poquito y con un poquito, ya con que la persona se mueva un poquito y camine un poquito y haga algo que le guste sobre todo. A veces me dicen, no, pero ¿qué hago para algo que te guste? Les digo yo. No, pero ¿qué es mejor? ¿Pilates o yoga o no sé qué? ¿O tenis? ¿Viste? Algo que te guste. Para mí tiene que ver con eso, con volver a conectarnos con disfrutar. Como estamos en un momento de mucha transformación, va todo muy rápido, mucha exigencia y tenemos poco espacio para nuestra propia síntesis. ¿Qué es esto? Che, me está doliendo el cuerpo, ¿no? Desde eso, o sea, arrancando por eso, podés irte hasta cuál es tu deseo, de qué tenés ganas, ¿no? de hacer, a dedicarte, a ponerle tu energía. Como que esta desconexión que aparece en el cuerpo desde lo más básico, como es que me duele la espalda, o no me doy cuenta que me duele la cintura. Eh, Te hago un aporte sí, que me parece súper interesante como para integrar un poco tu mundo y el mío. Yo sigo
bueno, sigo a muchos autores, pero hay uno que me encanta puntualmente, que es Bruce Lipton. Bruce Lipton es un biólogo que recibió un premio Nobel por clonación de células madre y él, digamos, participa en un estudio que se llama estudio doble ciego, que es un estudio de alta calidad estadística, en donde se estudian pacientes enfermos que tienen una patología oncológica, en donde se está estudiando una droga, ¿no? Entonces, lo que se mide es la eficacia de la droga para ver si finalmente, con la administración de ese fármaco, los pacientes que están enfermos curan. El resultado de ese estudio da positivo en el sentido que la droga finalmente termina siendo eficaz, pero este hombre, que es un hombre, un distinto, podríamos decirle no, es un distinto, pone el foco sobre aquellos que se curan con placebo. Entonces el planteo que él hace es, bueno, hay gente que se cura con el fármaco, es correcto, y entonces el fármaco es eficaz, pero ¿qué pasa con aquellos que se curan con el solo hecho de pensar que están recibiendo aquellos que los va a curar, ¿no? Y esto me parece fundamental porque habla de la propia convicción de la tecnología interna que tenemos nosotros, que es cómo impacta el hecho de cómo pensamos, de nuestra fe, de nuestra convicción, cómo opera también en nuestro cuerpo físico. Es decir, el concepto de tu pensamiento, tu convicción, de alguna manera se hace carne. Sí, mejora el que toma el fármaco, pero también se puede curar a alguien que toma placebo, aún estando enfermo. Entonces, efectivamente, digo, el organismo, el cuerpo, tiene una capacidad de autorregulación y de autosanación que por ahí nosotros desconocemos, pero hay casos por doquier, ¿no? Si uno los busca de todo esto. Absolutamente, y hay un montón de estos casos. Me parece que está bueno en la medida que empezamos a preguntar, bueno, ahora está sucediendo mucho que se vuelve a pensar la filosofía de Deleuze. No sé si llegó a tus campos, pero Deleuze hacía una pregunta como, ¿qué puede un cuerpo? Decía, y luego lo desarrollaba. Pero es una gran pregunta, porque puede ser que estos mecanismos de autorregulación, digamos, bueno, la ciencia es la homeostasis, esto que pero quizás el pensamiento, la palabra, ¿no? Bueno, el psicoanálisis trata de eso, ¿no? De que a través de la palabra una persona pueda regularse, pueda curarse, pueda transformar. Sí, es muy amplio el campo. En la medida que nos vamos, creo que tenemos que aprender un poco esto de, primero de articularnos más, de hermanarnos más entre las disciplinas. Como decir, mira, qué loco esto, ¿no? ¿Qué lo curó? A esas personas? ¿Qué fue? O sea, ¿fue la convicción? ¿Fue el entorno? Porque quizás tenía buenos vínculos y ¿no? La confianza, como empezar a entender que los mecanismos de regulación no solo son el cuerpo, los órganos o el cerebro, sino a veces también son nuestros vínculos, son lo que nos decimos, en dónde ponemos nuestra energía, ¿no? O sea, con quién charlamos qué cosas, quiénes entran en nuestros espacios, cómo vamos tejiendo nuestros amores, nuestras cuestiones. Eh, Sí, que forman parte de una cuestión de conciencia y de decisión personal, ¿no es cierto? Es decir, empezar a trabajar en esto de qué manera elijo pensar, de qué manera me reconozco, qué espacios me doy, ¿no? Para entrar en movimiento, si estoy sentado 8 horas, qué espacio me doy para ir a hacer ejercicio, y a partir de ahí empezar a articular un montón de prioridades que entiendo que por ahí de principio están desfasadas y eso hace que uno medio que a veces no sepa ni dónde está parado, ¿no? Entonces, claro, llegaste cuando ya te la diste contra el paredón fuerte. y a veces es eso, como decir, yo te estoy diciendo, bueno, sí, los propios mecanismos de regulación del cuerpo, pero a veces es una persona que está tomando mucho fármaco, por esto, por lo otro, porque también la edad fue llegando, digamos, muchos años viviendo de esta manera, es como que la persona está muy compensada con mucho fármaco y, bueno, las fuerzas de regulación y de vitalidad que nosotros nos entrenamos en sentir manifestaciones en el cuerpo. Digamos, como osteópatas, nosotros consideramos, ¿no?, muy importante la vitalidad del cuerpo, que se puede decir como una energía, nosotros le decimos potencia, algunos, en realidad. Como que hay algo del cuerpo que palpita, que el tejido está sano, que rebota, ¿no? Vamos como calculando esos parámetros, los vamos rastreando en el cuerpo. Por ejemplo, Steele decía algo, Steele es el creador, ¿no?, de la osteopatía, decía algo re lindo que es, bueno, cualquier idiota encuentra la enfermedad, decía él, pero no cualquiera encuentra la salud. Entonces, sí entender
dónde esa persona está vital, dónde está el foco de potencia despierto en ese cuerpo. Y desde ese lugar ir despertando otras partes del cuerpo, ¿no? Nosotros trabajamos con esas técnicas. Sí, proporcionar alivio, por supuesto, que llega una persona con un dolor que no se puede mover y es muy local en esa zona, nosotros también vamos a actuar en esa emergencia, en eso que emerge. Eh, pero no podemos más, digamos, podemos hacer otro tipo de búsquedas. Y la técnica, digamos, osteopática en sí, ¿en qué consiste? Antes de ir al cuarto principio. Mira, algo muy loco pasa con la osteopatía es que primero arranca en 1880 la osteopatía, así que imagínate la cantidad de manos que metieron y de técnicas y de cosas. Y lo más significativo fue que este Steele no se encargó tanto de escribir técnicas. O sea, lees sus libros, son libros más de principios, de algo que hablamos antes con vos, de la ética, ¿no? Ujú. Digamos, donde hay un principio hay una manifestación, como la fuerza de gravedad, ¿no? Las cosas caen. Le podemos decir fuerza de gravedad, Aristóteles, no sé, fuerza de simpatía, o le podemos poner distintos nombres, pero entendemos que hay un principio que está operando y que realiza una función. Entonces, la osteopatía, por suerte y quizás también por desgracia, fue atravesada también por otras disciplinas. Por ejemplo, hay formaciones en kinesiología que después hacen posgrados en osteopatía. Entonces, son personas que van con una técnica más kinesiológica, más estructural. Yo fui más por el palo de la biodinámica, que es más fluídica, más de líquidos, como que prioriza otro tipo de técnicas. En principio las dos sirven, las dos están buenísimas, siempre tiene que ver con la sensibilidad, la mano de la persona y la conciencia, el registro que tiene la persona. Después la técnica puede variar, a vos te pueden hacer como una maniobra más suave, ¿no? Con una presión más suave, o un movimiento un poco más brusco, y si está bien ubicado, ¿no? Con la energía justa, va a funcionar. La verdad que es esto que hablamos tenemos mucha red en nuestro cuerpo de escucha, de regulación, y no sabemos hasta qué punto tenemos tanto alcance en nuestro cuerpo y en nuestra conciencia, que va a funcionar. Pero a veces pasa eso. A mí me ha sucedido en el consultorio que, no, porque son esos que hacen crack, crack en la cabeza, ¿viste? Sí, Lo ves lo de mucho en los reels Instagram. de Instagram. Los reels de Instagram, lo ves a los tipos, crack, 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 haciendo sonar todo, ¿viste? Sí, sí, quedas como un muñeco de trapo. Claro. Entonces dicen que la osteopatía es eso, ¿viste? Es hacer crack sonar a la gente. No, a veces sonás solo, ¿viste? No es necesario. Creo que a veces también eso es algo en medio del marketing, o bueno, por ahí una persona puede llegar a necesitar en algún momento una descompresión muy rápida, pero la verdad que no, que el trabajar suave, a veces suena el cuerpo igual, si hay necesidad de que suceda eso, o suceden otras cosas. No, eso es quiropraxia, que eran técnicas osteopáticas antiguas. Digamos, como te digo, una disciplina que tiene 130, 140 años dando vueltas, probaron de todo, ¿no? Como la medicina. Es igual la medicina alopática tradicional occidental, es la misma ahora que hace 50 años, no. Las técnicas fueron cambiando, vamos encontrando otras formas. Entonces, quizás la osteopatía en algún momento, incluso vi un flyer, no me acuerdo si era de estilo, de quién, y era un tipo caminando arriba de otro, de la espalda, ¿viste? Una locura, ¿no? Para que venga alguien y te camine por la espalda. Esto sería trabajar un poco como si fuese con la propia mano, tratando de liberar puntos de bloqueo. Vendría a ser así, como medio como una digitopuntura, si uno lo tuviera si lo pudiéramos graficar así en un audio para que se entienda. Claro, claro, es como una técnica manual sobre camilla, por lo general, por decir algo, ¿no? Y sí, vamos a ir rastreando en distintas presiones y contactos del cuerpo. Algunas técnicas eh, que se le llaman sensoriales no tienen ni siquiera movimiento, es el propio contacto de la mano con el tejido y lo que pasa entre el tejido de la persona. Por ejemplo, una mano sobre la cabeza, así.
una mano apoyada del terapeuta sobre la cabeza, y la cabeza del paciente ya eso empieza a despertar. La percepción, la fascia se empieza a mover, o empiezan a pasar un montón de cosas, y eso que sucede entre tu mano o la mano del terapeuta y la cabeza ya es tratamiento para nosotros. Ya empiezan a pasar cosas por el solo hecho de estar ahí en contacto nada más. Que es un misterio, ¿no? Como, sí, se pueden explicar un montón de cosas. No, porque la fascia, porque el sistema nervioso, porque el reconocimiento, porque el calor, podemos decir un montón de cosas, pero yo le doy un espacio también a, qué maravilloso. Mira, estoy poniendo solo la mano y la persona está sintiendo hasta los pies. ¿Viste? Mira lo que es el sistema nervioso, lo que son nuestras fascias, lo que es nuestra conciencia. Si la Sí, persona está el poder de la sensible. intención, ¿no? Y también ahí te agrego algo desde el mundo cuántico, pero se habla hoy de campos electromagnéticos, ¿no? De la fuerza que tenemos nosotros, más allá de nuestros cuerpos físicos. Somos materia, pero al mismo tiempo somos energía, y cuanto más potente también, no, digo, hay una potencia, pero también el terapeuta ya viene seguro también con esa potencia, reconocida además, ¿no? Lo cual los hace a ustedes con una gran capacidad de poder transmitir todo esto para generar un campo, digamos, ¿no? Donde la otra persona entre también a decidir sanarse. Y te digo que hasta, es más, esa intención es estar casi en un silencio, ¿no? Lo que fui aprendiendo en estos 15 años más o menos de tratamiento, de tocar gente, es que cuanto más me retiro, pero más estoy ahí, cómodo, con mi cuerpo esté cómodo, relajado, con presencia, más empieza a suceder esto de como si el cuerpo hablara, ¿no? Como si el campo este que vos decís, ah, me expreso más, no hay tanta palabra, no hay tanta tensión, no hay tanta, sino hay espacio. Y no es un espacio que está vacío, es un espacio que está lleno de un algo, Mm. ¿no? Está lleno no sé, a veces es más sencillo decir, lleno de amor. A mí me gusta decirle, Sí. ¿no? Como esa, ¿viste cuando te vas a dormir? Ay, te agarra esa cosita y te tapas con el acolchado y hay una atmósfera en vos que te volvés loco o loca. Bueno, es eso empieza a pasar un poco cuando yo me doy cuenta que estoy ahí presente, pero no hay una cosa de que te quiero curar o te quiero hacer esto, te quiero hacer lo otro, sino al contrario, solo está mi presencia, en osteopatía ya se habla de fulcro. Viste que el fulcro es el eje invisible donde, o el eje de una rueda, donde la rueda puede girar, o sea, el punto inmóvil donde la rueda puede girar. La mano del terapeuta es un poco eso. Ah, a ver, escuchate acá. Entonces, pum, pones la mano ahí y el cuerpo y vos y tu conciencia se empiezan a organizar en torno a ese punto. Cuanto más preciso sea ese punto, cuanto más neurálgico, puntual o el nudo de tu cuestión, bueno, es un surmenage, o sea, pero en el buen sentido, ¿no? Es un alivio, una ¿viste qué lindo esto? ¿Qué hiciste? Ni nada, pero esa nada no es una nada del que no sabe, es una nada de tipo de socrática, ¿no? Y si es más, sería como despertar el cuerpo físico tratando de alguna manera apagar un poco más el cerebro, ¿no? La conclusión sería apaguemos la croqueta y dejemos que Sí, los sentidos entren más a flor de piel a que jueguen esas otras a jugar. informaciones, como hablábamos antes, ¿no? Información emocional, que es química, que también es registro del cuerpo, y informaciones mucho más sutiles que no conocemos, pero que te ayudan, como las certezas esas que uno a veces siente, che, va por acá, y no sé, y le ponemos una estructura, decimos, no, fue un ángel, o fue o no sé, el destino, fue el no sé, le vamos poniendo nombres, pero bueno, son informaciones intuitivas que tenemos. Vamos al cuarto punto, cuarto principio fundamental, y este me encanta cómo suena, aunque la verdad no lo entiendo nada. La ley de la arteria es absoluta. ¿Qué significa esto? Me parece hermoso, porque es casi religioso, ¿no? Bueno, una de las referencias es que todo va por circulación en nuestro cuerpo. Digo, somos una gran cantidad de agua, o de sangre, o de líquidos, o de derivados de... Pero la mayor... Y la otra parte son estructuras que transmiten ese líquido. Inclusive los nutrientes, las cuestiones también van pasando por ese líquido. Entonces, creo que lo nombramos un poco al principio.
si eso está libre, si eso circula, ya está. Ya está, la persona se va a curar. Salvo que sea en algunos casos muy particular o que haya algo, pero en líneas generales, sí, es como cuando vos salís a trotar o a caminar, ¿no? Como haces que la cosa circule en tu cuerpo, ya empezás a funcionar mejor. Sí, es fascinante esta idea de que el cuerpo tiene que estar en movimiento, ¿no? Casi como piensan los chinos cuando dicen todo es dinámico, ¿no? Esta cuestión de que todo cambia todo el tiempo. Digo, es imperativo en nuestras vidas entender que todos y cada uno de los elementos de los cuales estamos compuestos tienen que estar en permanente movimiento. Y entiendo que, digamos, esto no es la excepción. Total, que si quieres que algo muera, pues déjalo quieto, decía Drexler. Y que nada está quieto, ¿no? Si uno va, las fascias se mueven, el intestino se mueve, el hígado se mueve, todo se está moviendo constantemente, por más que nosotros estemos aparentemente quietos. O sea, inclusive las fascias lo que hacen, para que no sabe, son envolturas de todos nuestros tejidos. Sirven, como hablábamos anteriormente, para conectar y para envolver. ¿Y por qué envuelven cada tejido? Para que se deslice, para disociar el impulso, la fuerza, para el movimiento, básicamente. O sea, la fascia es movimiento, ¿no? Es líquido, es nervio, y es conexión y es movimiento. Y está para eso, no nos podemos quedar quietos. Esto último que decís me parece brillante, hay que tomarlo y hay que reconocerlo. Vuelvo a lo mismo que te decía hace un rato, en el mundo real y en el mundo práctico, por lo menos en Occidente, tomamos registro de que el cuerpo está detonado cuando ya tenemos todos los síntomas puestos. Entonces, entiendo que hay que estar en movimiento y la importancia de esto, pero a veces tomar este registro de manera preventiva es complejo, porque te das cuenta tarde. Entonces, la pregunta vendría a ser a qué signos de alarma crees vos que son importantes a tener en cuenta en una persona, a qué registro, a qué cosa deberíamos prestarle atención para decir no lleguemos tarde a ya tener todos los síntomas puestos. Mm, buenísimo. Mira, nosotros entendemos los osteópatas, ¿no? Como una forma para, así fácil para entenderlo, es temas en el cuello y temas en la cintura son las primeras alarmas. Las tomamos como columnas compensatorias. Cuando ya te empieza a doler el cuello y te suena y no sé qué, ya ahí sospechá. Lo mismo en tu cintura. Te levantás y un poquito ahí y sentís tensión y ahí sospechá. Ahí arrancan las cosas, ¿viste? Puede ser que sea una noche que dormiste mal, puede ser que laburaste mucho, puede ser que, pero en general, cuando estas zonas empiezan a quejarse, son las alarmas del cuerpo, son las primeras alarmas. Ahí yo te diría que ya chequeá, ¿viste? Y después la cuestión esta de tener algún tipo de entrenamiento físico. Y eso es muy clave. Desde, no sé, cualquier cosa, ¿eh? Pues, si algo, en principio te guste y que esté cerca de tu casa, ¿no? Estas son como dos cosas que yo les digo a mis pacientes. Que te guste y que esté cerca de tu casa, porque no sé si hay una disciplina, y aparte hay tantas personas que uno puede hablar de yoga o puede hablar de pilates, pero no sé, hay muchas personas, hay muchas escuelas, yo no sé quiénes son los que te van a servir en tal caso. Yo creo que en principio el caminar, el moverte, en hacer un poquito de movimiento de tu columna, por ejemplo, como si te fueras a tocar las rodillas y después doblando un poco tus rodillas, ir a tocarte tus pies, subir y bajar, ya ahí tenés un registro de cómo está tu espalda, ¿no? Muy sencillo, solamente, ¿no? Bajar y subir unas 2, 3 veces y ya ahí te diste cuenta. Mirá, sí, estoy... En general lo que sucede es, estoy hecho mierda, entonces, y seguís, ¿no? Entonces, escuchar esas primeras alarmas. Cuando vos sentís que hay algo acá en mi cuello, o dormir, por ejemplo. Dormir es el mecanismo de regulación. Estamos un tercio del día, con suerte, ¿no? Durmiendo. ¿Por qué dormimos tanto? Pues lo necesitamos esa recuperación. Entonces ya cuando no empiezo a sentir o duermo con la boca apretada o empiezo a dormir mal o me despierto, también son síntomas de que no me estoy pudiendo regular. Esto que hablamos, ¿no? Vos te regulás, pero no lo estás pudiendo hacer. Algo ahí pasó, ¿no? A un nivel. Necesitas ahí un contacto, nuevamente. Pedir ayuda. Pedir ayuda.
Es como que también estamos muy aislados, muy competitivos, ¿no? O también está la idea de solo, ¿no? Ahora con la tecnología esto solo puedo hacer todo, Mm. ¿no? Bueno, no necesito más psicólogo, voy con la inteligencia artificial. Aparte conocer y tener la oportunidad, digamos, de dar conocimiento a estas cosas que existen, pero que esto también admite que uno se pueda reconocer vulnerable, ¿no? Cuando están estos mecanismos de desregulación o desregulados, eh, y que a su debido momento pueda, digamos, con humildad reconocer que necesitamos ser muchas veces ayudados por otros, ¿no? Y que no hay nada de malo en eso. Es medio bajarse del pony de la soberbia o de la autosuficiencia, mejor dicho, y darse cuenta que hay un montón de gente muy instruida y con un montón de recursos para dar respuesta, ¿no? O para ayudar a que uno encuentre la propia respuesta. Por el final, digo, nadie te va a resolver la vida, Claro. es una decisión de uno, pero el hecho de que uno esté en esta búsqueda permanente creo que Sí, y es algo muy esperanzador. totalmente. Yo creo que la osteopatía lo habla como fulcro, pero yo creo que la medicina, la medicina digamos, las terapias en general funcionan de fulcro. Habíamos dicho que el fulcro es el eje inmóvil que permite que la cosa ruede, ¿no? Como el eje de una rueda. No si se mueve con la rueda, no hay posibilidad. O si no se mueve. Pero si hay algo que está inmóvil, o sea, que está ahí, puede permitir que uno se mueva. Yo creo que el terapeuta ayuda en eso. No sé si es esto de decir, che, estoy necesitando acá algo que me sostenga, ¿no? Eh, y ese punto inmóvil o eso que se sostiene te permite a vos que puedas mejorarte. Sos vos, en Ujú. realidad, el que lo hace. O en este caso, tu propio cuerpo va a ser. Puede estar ayudado por otras cosas. Pero en realidad, si el cuerpo más o menos comés sanito y dormís y te escuchás, funciona. La mayor funciona. No hay no como esto de la espiritualidad también. Me parece que es más sencillo. Como es una comprender fuerzas naturales, principios naturales, digamos. Después uno le puede poner los nombres que uno quiera a esos principios, ¿no? A esas fuerzas. Pero en principio reconocerlas. Que a veces si el cuerpo está disponible y si uno escucha un poquito y hace un poquito de espacio, eh, te sorprendes del alcance y la fuerza que tiene. En tu caso, vos sos instructor de yoga, ¿no? Y Mm. sé que lo asociás con la osteopatía. Entonces, quería preguntarte en qué sentís que potencia el yoga a la disciplina de la osteopatía y por qué es tan importante tener una visión integrada entre una disciplina, bueno, en este caso, digamos, es una filosofía el yoga, pero si querés explícalo vos, pero por qué es importante asociar las dos, o por lo menos para vos. Para mí. Bueno, para mí hubo una continuidad. Encontré en el yoga, encontré un sistema integral que no estaba por fuera de mí. Creo que hoy lo charlamos un poquito como esto de que para mí este año también fue muy bisagra en mi vida, donde me siento que estoy operando más integrado, como que un montón de cosas que fui practicando y fui haciendo y fui estudiando y fue como que de repente empezaron a funcionar automáticamente, ¿no? Esto de la repetición que tenemos también un poco, que a veces si insistimos en algo terminamos operando de esa forma en el bueno y en el malo sentido, ¿no? En el mal sentido. Creo que a mí el yoga me reguló, me reguló. Tuve la suerte que no lo hice solo como una gimnasia. Los instructores que tuvieron contacto conmigo estaban muy bien formados y no solo era hacer el encadenamiento de posiciones y algunos ejercicios biológicos que están buenos, respiratorios y de limpieza, que también lo hice eso, pero sobre todo tenían una mirada muy integrativa, en muchos otros aspectos. Y cuando encontré la filosofía de la osteopatía, me di cuenta que era lo mismo, de alguna forma. Eran, por decir, personas, si bien la osteopatía es de Estados Unidos y el yoga proviene de Pakistán y de la India, no tienen nada que ver uno con el otro, de todas maneras están señalando la misma vida y están diciendo lo mismo.
Si estás integrado, si hay una coherencia en eso, vivís mejor, vivís mejor. Entonces me empecé a dar cuenta que una cosa hablaba con la otra, se hablaba muy bien, y encima el yoga lo que tenía de bonito es que también podés practicarlo, ¿no? Te podés mover, podés hacer, podés encontrar en el movimiento este mismo rastreo que te digo de poder darte cuenta en tu cuerpo qué está pasando, ¿no? Entonces, como tengo espacios donde se practica, donde damos clases, y qué sé yo, empecé también a decirle a los pacientes, che, ¿qué estás haciendo? No estoy haciendo nada, no me gusta nada. ¿Por qué no tomas una práctica de yoga? No, pero no será aburrido. Probá. Y empecé a tener muchos mejores resultados. Esos pacientes empezaron a venir cada 2 meses, después 3 meses, después vienen 2, 3 veces al año, porque ya están en una gimnasia, en una entrega con su cuerpo, en un entrenamiento. Entonces, Y en sí, su cuerpo y también en su cuerpo mental, porque entiendo que el yoga no solamente, digamos, trabaja en el movimiento, como bien explicaste, sino también en cómo integrar el cuerpo y la mente. sí. Inclusive acá hay algo que yo esto me lo pregunto, ¿no? Porque a veces hablamos de la mente, pero estamos hablando también de procesos del cerebro, de pensamiento muy estructural del cerebro, ¿no? De funciones. Eh, entonces, sí, el yoga, como te hablaba de recién, la osteopatía también es un reconocimiento de, por ejemplo, el mindfulness proviene del yoga también, digamos, del aspecto meditativo, contemplativo, de los estados de dhyana, le dicen en el yoga, que son los estados de contemplación o de observación. Ujú. Entonces a veces cuando entrenamos esto de poder, a ver qué me estoy diciendo. ¿No? Había unas personas que decían, a ver, eso que vos te estás diciendo vos, probá a decírselo a otra persona, a ver qué reacción tiene, ¿no? A veces cuando somos muy intrusivos en nuestro pensamiento. El yoga sí, tiene ese aspecto, y yo lo enseño así también. Como moves tu cuerpo, pero constantemente estás observando lo que aparece, integrándolo también, digamos. No haciendo, no, esto está bien, esto mal, hay que pensar esto, no hay que pensar lo otro. No, porque nuevamente si no estamos operando sobre movimientos en el agua, por decirlo de alguna manera, ¿no? No tengo que pensar eso, no sirve eso, porque el cerebro no entiende que le digas que no. El cerebro es unas directivas. A mí dame una directiva, te dice que no, que no que. O sea, sigue ocupando un lugar de directivas. En cambio, cuando vos observás, pero también está integrado tu cuerpo y decís, che, pero esto no, ¿qué me está generando esto? Si yo estoy pensando esto, me estoy diciendo esto, o estoy vinculándome de este lugar con esta persona, ¿qué me da? ¿Qué doy? ¿Qué me da? Empieza a ver otro registro. Y como somos un poco hedonistas también, nos gusta sentirnos bien. O sea, nos sentimos bien. ¿Cómo es sentirse bien? Y cuando no te sentís mal, es básicamente. Cuando no tenés mucho registro. Estás bien, vivís. Uno no jode la salud. Empieza a joder cuando jode la salud. Si no, no te das cuenta. Te das cuenta cuando la perdiste, ¿no? Entonces es como algo más sencillo. Es como sentirse casi natural. Entonces el yoga sí, en ese punto para mí ayuda a todo nivel. A lo que vos estés pensando, cómo te estás vinculando, te transforma, te cambia eso. Cómo tocas, ¿no? Cómo te tocas tu cuerpo, cómo te moves, cómo lo tratás. Como empieza a haber todo un registro, entonces naturalmente hay algo también de regulación, donde uno va, si tiene una gama de posibilidades, va a elegir las que le quedan más cómodas, las que sean más disfrutables. Y por lo general no somos tan distintos como pensamos. O sea, todos queremos sentir amor, nos queremos sentir relajados, queremos tener nuestros afectos. Después nos enganchamos en cosas jodidas y que yo terminamos, ¿no? Como extraviándonos por otras cuestiones. Pero la realidad, una vez que vamos tocando cosas más simples, nos damos cuenta que es una mejor manera de vivir para todos nosotros. Sin duda. Muchas gracias. Por favor, gracias Gracias por por invitarme. aceptar participar. Gracias por la claridad también de la explicación. No es fácil entender estas cosas, sobre todo que no todos han ido a un osteópata, no todos entienden de qué se trata la técnica. Me encanta que lo hagas de una manera integrada, con una filosofía como es el yoga, porque creo que de alguna manera vos sos como un transmisor también de tu propia experiencia. Y eso te da para mí un plus en la autoridad de aquello que decís, porque lo has vivido también en carne propia. Así que, nada, agradecerte por haber aceptado y por estar hoy acá.
Un placer, muchísimas gracias. Por favor, si te quieren buscar, ¿en dónde te encuentran? Mira, en redes sociales estoy en Tai Studio, es TAISTUDI Studio. Perf- Perfecto. Igual no hay problema porque después lo dejamos anotado en el feed de Instagram, dejamos el link para el que quiera buscarte, que te Perfecto, encuentre. Que es así, que el buenísimo. que busca encuentra. El que busca Así que encuentra, sí. aplica para todo. Así que bueno, muchas gracias a vos por estar, muchas gracias a los que nos están escuchando del otro lado. Espero que nada, que les sirva, que lo escuchen, que lo incorporen como una disciplina posible y sobre todo que sigamos en la búsqueda de buscar aquello que sea lo más resonante y lo mejor para cada uno de nosotros. Nos vemos la próxima y siempre gracias.